Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 10. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Capítulo 16. El perdón de las ilusiones. Segundo, el poder de la santidad. Puede que aún pienses que no es posible entender lo que es la santidad, porque no puedes ver cómo se puede extender de manera que incluya a todo el mundo. Y se te ha dicho que para que seas santa, tiene que incluir a todo el mundo. La extensión de la santidad no es algo que te deba preocupar, pues no comprendes la naturaleza de los milagros. Tampoco eres tú el que los obra. Esto lo demuestra el hecho de que los milagros se extienden más allá de los límites que tú percibes.
¿Por qué preocuparte por cómo se va a extender el milagro a toda la filiación cuando no entiendes lo que es el milagro? Un atributo no es más difícil de entender que el todo del que forma parte. Si los milagros existen, sus atributos tienen que ser milagrosos al ser parte de ellos. Existe una tendencia a fragmentar y luego a ocuparse de la verdad de una pequeña porción del todo. Eso no es más que un intento de evitar el todo o de no querer contemplarlo, concentrándote en lo que crees que te sería más fácil entender, lo cual no es sino otra manera en la que aún tratas de limitarte a tu propio entendimiento. Otra manera de considerar los milagros, que es mucho mejor y más útil, es esta. Los milagros son algo que no entiendes ni total ni parcialmente, pero se han manifestado a través de ti. Por lo tanto, tu entendimiento no es necesario, mas sigue siendo imposible llevar a cabo lo que no entiendes. Así que debe haber algo en ti que sí entiende. Es imposible que los milagros te parezcan naturales, porque lo que has hecho para hacerle daño a tu mente la ha vuelto tan antinatural que no recuerda lo que le es natural. Y cuando se te dice lo que es natural, no puedes comprenderlo. El reconocimiento de que la parte es igual al todo y de que el todo está en cada parte es perfectamente natural, pues así es como Dios piensa, y lo que es natural para Él es natural para ti. Una percepción completamente natural te mostraría de inmediato que es imposible que haya grados de dificultad en los milagros, pues ello estaría en contradicción con su significado. Y si pudieses comprender su significado, sus atributos no podrían causarte perplejidad. Has obrado milagros, pero es muy evidente que no los has obrado solo. Cada vez que te extendiste hasta otra mente y te uniste a ella, tuviste éxito. Cuando dos mentes se unen y comparten una idea por igual, se establece el primer eslabón de la conciencia de que la filiación es una. Cuando estableces esta unión, tal como el Espíritu Santo te pide, y se la ofreces para que Él se valga de ella como crea conveniente, la percepción que naturalmente tiene de dicho regalo le permite a Él comprenderla y a ti usar su comprensión en beneficio propio. Es imposible convencerte de la realidad de lo que sin duda se ha logrado por el hecho de haber estado tú dispuesto a ello, mientras creas que a menos que tú lo entiendas no es real. ¿Cómo puedes tener fe en la realidad mientras sigas empeñado en querer hacerla irreal? ¿Crees realmente que te encuentras más a salvo afirmando que las ilusiones son reales que aceptando jubilosamente la verdad tal como es y dando gracias por ella? Honra la verdad que se te ha dado y regocíjate de que no la comprendas. Los milagros son algo natural para aquel que habla por Dios, pues su tarea es traducir el milagro al conocimiento que representa, pero que se encuentra vedado para ti. Permite que el entendimiento que Él tiene de los milagros te baste, y no les vuelvas la espalda a los testigos que Él te ha dado, quienes dan fe de su realidad. No hay prueba que pueda convencerte de la verdad de lo que no deseas. No obstante, tu relación con Él es real. No veas esto con miedo, sino con regocijo. Aquel que invocaste está contigo.
Dale la bienvenida y honra a los testigos que te traen las buenas nuevas de su llegada. Es cierto, tal como temes, que reconocerlo a Él supone la negación de todo lo que crees saber, pero lo que crees saber nunca fue verdad. ¿De qué te sirve aferrarte a ello y negar las pruebas en favor de la verdad? Pues estás demasiado cerca de la verdad como para poder renunciar a ella ahora, y no podrás sino ceder ante su irresistible atracción. Puedes demorar esto ahora, pero solo por un tiempo. El anfitrión de Dios te ha llamado y tú le has oído. Nunca jamás volverás a estar completamente dispuesto a no escuchar. Este es un año de júbilo, en el que escucharás cada vez más y en el que la paz aumentará en igual medida. Tanto el poder de la santidad como la debilidad del ataque se están llevando a tu conciencia, y esto se ha logrado en tu mente, que está firmemente convencida de que la santidad es debilidad y el ataque poder. ¿No es este milagro prueba suficiente de que tu maestro no procede de ti? Pero recuerda también que cada vez que escuchaste su interpretación, los resultados te produjeron júbilo. ¿Preferirías acaso los resultados de tu interpretación, teniendo en cuenta honradamente cuáles han sido dichos resultados? Dios dispone para ti algo mejor. ¿No podrías contemplar con más caridad a quien Dios ama con perfecto amor? No hagas interpretaciones que se opongan al amor de Dios, pues tienes muchos testigos que hablan de Él tan claramente que solo los ciegos y los mudos podrían no verlos ni oírlos. Decídete este año a no negar lo que Dios te ha dado. Despierta y compártelo, pues esa es la única razón por la que Él te ha llamado. Su voz ha hablado claramente, pero tienes muy poca fe en lo que oíste, debido a que has preferido tener más fe en el desastre que has ocasionado. Resolvamos hoy juntos aceptar las buenas nuevas de que este desastre no es real y de que la realidad no es un desastre. La realidad es algo seguro, está a salvo y es completamente bondadosa con todo el mundo y con todas las cosas. No hay amor más grande que aceptar esto y alegrarse, pues el amor solo pide que seas feliz y te dará todo lo que contribuya a tu felicidad. El Espíritu Santo jamás ha dejado de resolver por ti ningún problema que hayas puesto en sus manos, ni jamás dejará de hacerlo. Cada vez que has tratado de resolver algo por tu cuenta, has fracasado. ¿No es hora ya de que conectes todos estos hechos y te des cuenta de lo que significan? Este es el año en que debes poner en práctica las ideas que se te han dado, pues las ideas son fuerzas poderosísimas que deben ponerse en práctica y no dejar en desuso. Ya te han dado suficientes pruebas de su poder como para que desees depositar tu fe en ellas y no en su negación. Dedica este año a la verdad y déjala obrar en paz. Ten fe en aquel que tiene fe en ti. Piensa en lo que realmente has visto y oído y acéptalo. ¿Cómo puedes estar solo con semejantes testigos? Libro de ejercicios, lección 206. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó.
De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Manual para el Maestro. 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos, las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Las capacidades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto,
La cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada, ni en que sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales, y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él, y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en estos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo, y como consecuencia de ello será temible. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Muchos en esta situación no se han percatado de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones, y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar al ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión siguiéndoles muy de cerca. Clarificación de términos. Mente, espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo.
En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. El proceso de la psicoterapia. Séptimo, la relación paciente-terapeuta ideal. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más, sino tú, necesita curarse? ¿Quién más, si no, necesita curación?
Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, por quién oras y quién es el que necesita curación, pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay, salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice de todo corazón a su paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su falta total de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa, en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse como su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos, y la culpabilidad se convirtió en la cubierta, obscura y fuerte, de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. La culpabilidad es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente, mas ¿cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir.
Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para dar. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacer la suya. Y según Él las concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que, a su vez, los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón lo que ven en Él en verdad los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospechar de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a Él. ¿Qué respuesta puede dar aquel que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en Él, pues lo que ves será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos. Y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que, rozando suavemente, se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y que puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Siéntete agradecido, terapeuta, que puedes contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? El canto de la oración. Primero, la causa de la enfermedad. No confundas el efecto con la causa, ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo, de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de
pecados internos y da testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible, y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras, y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente, y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento y por la marca de la muerte que pesa sobre sí. El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y nimio aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos sin poderlos retener, y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y éstos enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. Solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad, que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio hecho de un hermano sobre otro hermano y del Hijo de Dios sobre sí mismo, pues ha condenado al cuerpo a hacer su prisión y olvidó que fue Él quien le adjudicó ese papel. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora Él mismo tiene que deshacerlo, pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su Padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su Padre, pues a través de su voz él puede llegar hasta su Hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación, pues, ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad perdonar para matar. Así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.